Che, ¿sabes que no te veo, Juana? ¿Puede ser? ¿Vos tenés la cámara prendida? Sí. Perdón, ahí está. Estaba pensando, qué genial, no estoy viendo mi propia imagen y en Ahí realidad es estás, que no había imagen. Bien, ahí está. ahí estás, lo logramos. Bueno, ahora sí. Hola, ¿cómo estás, Juana? Primero, gracias por aceptar esta invitación media experimental, por la heterogeneidad de la mesa, ¿no? Y para evitar que cada quien se ponga a hablar de su tema y que de alguna manera poder propiciar un debate o una discusión, nos pareció que era importante que pensemos a la posibilidad de armar ejes que ordenen algunas preguntas. Y para eso te convocamos, para que nos ayudes a pensar justamente desde tu mirada, que vos sí venís con un recorrido por ahí más extenso por la temática, cuáles son, para que pensemos, ¿no? Cuáles son estas preguntas, esos temas problemáticos centrales en esta discusión que más que nada no es tanto la educación emocional en general, así abstracta, sino como, bueno, tratar de pensar el avance de la educación emocional en el sistema educativo y como política de Estado, ¿no? O sea, pensando que hay Ujú. leyes en 4 provincias y que nosotros lo vamos viendo, ¿no? Como en capacitaciones oficiales, en materiales del propio sistema educativo. Entonces, como tratar de pensar ese avance. Nosotros, por nuestra parte, estuvimos pensando algunas ideas, o sea, eso no es una entrevista, digamos, que es bueno, en tu opinión, sino para ahí que más me cuentes cuáles serían estos puntos problemáticos o estos ejes, y también que nosotros te contemos cómo lo venimos pensando, a ver vos qué te parece, y eso, un Ujú. rato. No sé si Bien. querés empezar vos, digamos, contando un poco, si querés que te cuente qué venimos pensando. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me parece que es súper interesante la posibilidad de hacernos preguntas más que enseguida ir a las respuestas y sobre todo el desafío de ir pensando cómo ampliar el enfoque, ¿no? Sobre cómo abordamos esta cuestión. Y sobre todo, creo que es interesante este cruce de distintos campos, porque permite un poco entrar en, en distintas como facetas que tiene el fenómeno del ingreso de la educación emocional en las escuelas, ¿no? En las escuelas y también me parecen los discursos que quizás no están en los discursos de educadores que están llevando adelante estas prácticas, pero que sí aparecen en documentos oficiales. Pienso sobre todo en la relación con las ciencias o con las pseudociencias. Quizás ahí Bueno, eso no aparece tanto en el día a día de las escuelas, si vamos a entrevistar a educadores, por ejemplo, pero sí aparece quizás en documentos sobre el tema o como justificación un poco de esa fundamentación de, bueno, ¿por qué este tipo de políticas educativas? ¿No? Entonces pienso, también es importante incluir eso. es que sí, total. Yo quería, me parece que una de las preguntas o uno de los ejes va por ese lado, como la dimensión ciencia, pseudociencia, y una pregunta que para mí va en dos partes. Como la primera es, y también si hay si tiene fundamento científico, la educación emocional, digamos, algo que vos decís, bueno, esto tiene una base científica, o si podemos decir, es una formación ideológica del neoliberalismo, de la sociedad burguesa. eh, y esta es una primera pregunta, que quizás no admite una respuesta simplemente por sí o por no, ¿no? Bueno, pero no importa. Pero y la segunda pregunta es, bueno, si tiene un fundamento científico, ¿cuáles son esas ciencias o esos saberes que le prestan legitimidad, digamos? Porque ahí hay una discusión, digamos, si estamos hablando de las ciencias de la educación, estamos hablando de ciencias biológicas, de la psicología, digamos, no solo si es ciencia, sino cuál es la ciencia que presta sustento a algo que se presenta como una política educativa en principio, una práctica educativa. Sí, me parece que ahí se juegan discusiones también, incluso de fondo, ¿no? Sobre la relación entre ciencia, política, eh, ideología en general, ¿no? ¿Puede una ciencia no ser política, no estar atravesada por algo político? Incluso si tuviese fundamento científico, ¿no? Que hay muchos autores investigadores que dicen que no lo tiene, bueno, eso es algo que sí me parece importante discutir, sobre todo porque efectivamente en este tipo de documentos aparece este intento de fundamentar científicamente la educación emocional.
Incluso si lo tuviese, me parece que es importante hacernos la pregunta sobre cómo la ciencia hoy en día está prestándose para legitimar un determinado orden social, ¿no? ¿Qué rol tiene la ciencia en sostener, legitimar, reproducir un determinado orden de cosas? En este caso, bueno, el orden social capitalista neoliberal, ¿no? Creo que ahí hay algo como de fondo para pensar. Sí, total. De fondo está esa discusión de, claro, no hay ciencia sin ideología, digamos, no hay ciencia sin una cuota de ideología, o la ideología, la ciencia misma como ideología. Lacan dice que es la ideología de la supresión del sujeto de la ciencia y la mete, o pienso en Althusser y en todas estas discusiones, ¿no? Mm. Sí, pero que deja, digamos, como un paso antes de la epistemología, pasa mucho cuando uno ve como hay una referencia casi continua en la bibliografía al fundamento científico y a las neurociencias y a la neurobiología. Eh, y ahí, bueno, más allá de esa discusión de fondo, uno puede decir, eso es puro humo, digamos, ¿no? O hasta qué punto hay verdaderamente investigaciones que dentro de los parámetros, de los cánones, de lo que manejamos como científico, tienen Mm. reconocimiento, son aceptadas, digamos, hay publicaciones en Nature o no, ¿entendés? O es puro humo de, Sí, sí. porque hay mucho, ¿no? De como las teorías psicológicas a las que se basa, que no son, no tienen mucho fundamento científico, y luego meten algunas teorías más de biología más dura, que parece que se van alejando cada vez más de las cuestiones educativas. Entonces, Mm. eh, Sí. ahí hay una cuestión de cuán válido es ese recurso a las ciencias duras, a las ciencias biológicas, si es puramente una cuestión de justificar o de legitimación, o efectivamente ahí hay, por eso nos interesaba invitar a alguien de las ciencias biológicas, que te digo que nos costó Ujú. bastante porque los biólogos, pues, hablamos como con 8 o 9 biólogos o biólogas, y cada uno nos decía, no, no es mi tema de investigación, no es a lo que yo me dedico, como una cuestión mucho más parcelada. Piensan Ujú. nosotros en la filosofía, que es como, sí, ¿qué tema es? Sí, de charlo también un poquito de eso. No, nos costó, Claro. pero me pareció importante incorporar esa mirada porque nosotros desde las ciencias sociales muchas veces no sabemos, digamos, cuál es la validez que tienen esas tesis. Sí, sí, sí. Y sobre todo eso, ¿no? Como a qué, eso que decías antes de a qué ciencias se va a buscar cuando se busca esa legitimidad, ¿no? ¿Por qué las Claro, ciencias duras? ¿Qué implica ir a buscar la legitimidad ahí? ¿Por qué la psicología más positivista y no la psicología, el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? claro, Como claro. qué pasa ahí en esa elección de por qué unas ciencias y otras no. Y qué ideas, pues, de nuevo, ¿no? Políticas, ético-políticas hay de fondo ahí en esa elección. Claro. Sí, claro. Bueno, esa es una cuestión que aparecía sobre todo pensando en Pablo Salum como invitado, que él tiene una cuestión con esto, como de las prácticas, ciertas prácticas coercitivas y con la cuestión de las pseudociencias, ¿no? Que hay algo de ese discurso de las pseudociencias que cala o que marida muy bien con la cuestión de la educación emocional, ¿no? Donde entran en juego un montón de prácticas o de cuestiones, eh, sí, pseudocientíficas o anticientíficas, digamos, que entran en contradicción directa con la propia cientificidad, ¿no? Como hay algo de lo contradictorio dentro del propio paradigma de la educación emocional, donde hay una justificación, una eh, hipercientificista que convive con prácticas que no son científicas, o que incluso no podría decir pseudocientíficas. Eh, Sí, 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 hay algo ahí como de cómo se traslada la cuestión desde el fundamento cientificista a las prácticas concretas en el aula, ¿no? Como parece ahí claro, haber un, como un un abismo. hiato. Sí, Claro, claro, porque yo también exacto. pensaba, si la fundamentación científica pasa por la psicología o las ciencias biológicas, después, ¿qué mediaciones son necesarias para que eso se transforme primero en una política educativa y después en prácticas pedagógicas, educativas en el aula? Bueno, que ahí la cuestión de Ujú. lo pedagógico también es otro punto, ¿no? ¿Cuánto de pedagógico o de educativo propiamente tiene la educación emocional? O sea, ¿en qué sentido? Esa es otra discusión, ¿en qué sentido podemos pensarlo dentro del discurso pedagógico educativo vinculado a la escuela? Y en qué medida es un discurso más propio de salud, o, no sé, incluso por la línea que veníamos antes de la pseudociencia, medio de autoayuda, ¿no? Medio que tiene esa vía, como medio New Age tiene, ¿no? Una cosa de la educación emocional.
Y una cosa muy como de salud, que entra un poco en colisión con el discurso educativo o pedagógico, que siempre tiene que estar mediado por los contenidos, por algo, digamos, de orden de los aprendizajes. A nosotros nos resultaba muy inquietante de la educación emocional, que no solo es, bueno, es importante considerar la emocionalidad o las emociones para enseñar, ¿no? O no solo la educación es parte de la enseñanza, sino que hay como una inversión donde lo que se enseña son las emociones, digamos, el contenido a enseñar, y casi uno diría en los intérpretes, lo más importante que tiene para transmitir la escuela es un conocimiento de uno mismo, primero, y de la propia emocionalidad, ¿no? Donde es como que se invierte la función que tiene que tener en lo educativo, en lo escolar. Eso es Mm. una cosa que nos inquieta. Sí. Eh, sí, creo que ahí en todo lo que decís hay varias cosas interesantes, ¿no? Por un lado, la cuestión con la relación con lo pedagógico, como quizás hay algo ahí como para explorar, ¿no? Algo de tomar de lo pedagógico su ambición más como normativa, ¿no? De conducir las prácticas hacia un cierto lado, en una cierta dirección y pensando más bien en la aplicación de ciertos procedimientos, obtener ciertos resultados, la idea de buenas prácticas, ¿no? Como hay algo ahí que podríamos pensar con ese sentido más normativo de lo pedagógico, en un contexto que también estaba bastante marcado allá, yendo más allá de la educación emocional. Hay como una cierta proliferación de pedagogías de diferentes cosas, ¿no? Hoy en día. Ujú. Entonces, quizás hay algo de ese enganche que hay con la educación emocional que tiene un poco que ver con ese clima de época de ir buscando respuestas, resultados, frente a una cierta crisis, ¿no? De lo institucional, de crisis en general, de sentido, ¿no? Bien. Mira, me Eh, das pie, desde lo que dijiste, muchas cosas que me gustaría charlar, pero esto de las soluciones, ¿no? Que vos planteás, que justamente nosotros, como se nos van haciendo asociaciones un poco medio metonímicas, viendo charlas TED, ¿no? Y estas capacitaciones y en el discurso de los propios profetas de la educación emocional hay algo muy de pastor evangélico, ¿no? Hay algo muy como de escuela New Age, medio de hasta de esquema Ponzi, se nos va armando como en el discurso, cómo lo arma. Y creo que algo de lo que aparece ahí es este exceso de derroche de promesas y exceso de soluciones, donde finalmente la educación emocional, cuando uno lee, parece la pomada esa de tigre que te compras en el mercado chino, que te cura todo, ¿no? Que sirve para todo. Y cuando uno lo lee, dice, listo, esto es baratísimo, es fácil de implementar, es una capacitación y resuelve todos los problemas. Entonces, frente a eso, nosotros decíamos, hay como un primer paso, me parece una primera respuesta como de la crítica, de la prudencia, que es decir, bueno, ojo que no resuelve todos los problemas, ojo que quizás sea una falsa solución o que no sea una solución, es como un primer paso. Pero creo que a nosotros nos gustaría ir un paso más, porque eso es una discusión que se puede ganar. Uno puede decir, mira, quizás no sea tan efectiva como solución o no sirva tanto. Bueno, pero me parece que hay un paso más que es más difícil de lograr en la transmisión, que es decir, no solo no es una solución o no es la solución que prometen, sino que en sí mismo puede llegar a ser un problema. O sea, no, porque lo que nos pasó muchas veces en la transmisión es que la gente nos dice, bueno, quizás no sirva, pero qué problema, mal no va a ser. ¿Qué problema hay? O sea, con algo tan inocuo como respirar y hablar de las emociones, bueno, como que la gente acepta que quizás no sirva, pero cuesta muy difícil pensar que además de que no es una solución, en sí mismo puede ser un problema. Digamos que hay razones para hacer sonar alguna voz de alarma, porque lo que nos viene pasando es que tiene como muy buena prensa y en general muy buena recepción el discurso de trabajar las emociones, porque está más allá de la escuela, o sea, está lo que resuena en todo el tejido social, ¿no? El giro emocional, prestar atención a la emoción, entonces es algo muy copado y cuesta mucho que se reciba como problema, por eso decimos como problematizar la educación emocional, convertirla en un problema. Entonces ahí también es, ¿qué cosa sería? ¿Por dónde puede venir el problema de la educación emocional, ¿no? La razón para decir, che, acá esto no está tan bueno, habría que levantar una voz de alarma. No sé qué, sí, sí. Sí, antes de ir de lleno a ese tema, que me parece súper interesante, pensaba en relación a algo que habías dicho antes, ¿no? Esto de pasar de decir, bueno, cómo pensamos lo emocional en las aulas o en las escuelas para
acompañar los aprendizajes, pasar de eso a convertirlo en un objeto, ¿no? En un contenido un poco, es un poco paradójico porque se termina hablando de competencias emocionales y al mismo tiempo se convierten en un contenido, ¿no? Entonces, es como parece estar dentro de un proceso en donde se pasa de hablar de contenidos a competencias, pero al mismo Y tiempo se convierte las en un contenido. emociones se convierten en un contenido y entonces ahí hay un montón de preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Si las emociones tienen que ser un contenido educativo, pero también cómo aprendemos sobre emociones, si son educables, si no, si son tan fáciles de identificar y de nombrar y si son tan transparentes como se pretende que sean, ¿no? Hay como todo unas preguntas sobre cómo estamos entendiendo ahí las emociones, que me parece como también un buen primer paso para ver esto de cuál podría ser el problema de pensar las emociones así desde esta propuesta, ¿no? Como algo de Claro. qué marco teórico estamos usando para pensar lo emocional y en qué sentido eso podría como llevarnos a pensar lo emocional de una forma que obtura, obstaculiza ciertas preguntas, ciertas problematizaciones o la formación de sujetos críticos en general, ¿no? Sí. Eh, entonces eso como primera cuestión. Ahí creo que también hay un tema de decir, bueno, si nos comprometemos con pensar lo emocional desde una perspectiva social, antropológica, ¿no? Que piensa las emociones como algo que se forma colectivamente, que tiene que ver con lo político y demás, eh, bueno, entonces también son educables, ¿no? Porque finalmente si son sociales, si son socialmente producidas, entonces estamos todo el tiempo produciendo socialmente lo emocional. Entonces ahí yo creo que también hay algo interesante de decir, bueno, eh, si son socialmente producidas, entonces también son un objeto quiero decir, hay educación emocional siempre, porque aprendemos Claro. a sentir, ¿no? Si lo estamos pensando desde esa perspectiva. Entonces ahí también hay algo de, bueno, cómo nos paramos críticamente frente a este tema. Eh, y después otra cuestión que tenía que ver con lo que decías recién, creo que sí, que hay algo de eh, problematizar el por qué lo emocional está resultando tan importante, ¿no? Como esa urgencia por poner lo emocional en el centro de la discusión, en el centro de las preocupaciones sobre la cuestión educativa, pero me parece que va mucho más allá, es algo más general esto, ¿no? De la centralidad que está ocupando lo emocional en un contexto en donde eh, estamos un poco en una crisis de las instituciones, una crisis de legitimidad en general de los discursos, de las prácticas, y también en un contexto de, no sé, avance de las nuevas tecnologías. Bueno, ¿qué pasa de pronto con que lo emocional se transforma un poco en una especie de refugio de decir, bueno, lo verdaderamente nuestro está acá, lo más importante está acá, lo más humano está Bueno, acá? es súper interesante eso que decís, como un repliegue en el ámbito de las emociones, pero también como la carga de las palabras, y eso que decías, como detrás de un término hay todo un marco teórico, porque digo, no es lo mismo, yo sé que vos venís trabajando y con Ana este como diálogo medio de sordos o que se arma entre la ESI y la educación emocional en las escuelas, y por ejemplo pensaba que bueno, en ese mismo contexto de crisis de las instituciones, posmodernidad, pongamos, ¿no? No es lo mismo un repliegue al ámbito de la experiencia, por ejemplo, o de la intimidad, o de las emociones, o de los afectos, digamos, que son todos ese mismo ámbito como algo de la experiencia más propia, pero el término emoción tiene una connotación biológica muy fuerte, ¿no? Me parece que es un término frente a, por ejemplo, hablar de los afectos o la afectividad, o hablar de la experiencia, que es un concepto fenomenológico, digo, como que en el recorte propio, ¿no? Del campo de la emoción frente a, por ejemplo, el campo de la afectividad, hay ya como una incursión de una mirada más biologicista, ¿no? Esto entendí yo del recorte que hice, ¿no? Como biología, las emociones son un término más propio de la biología, ¿no? ¿Vos Sí, cómo lo yo creo que ves? ahí habría que hacernos la pregunta sobre esto mismo que nos preguntábamos antes sobre la mediación entre
la justificación, hablábamos de las neurociencias, ¿no? De la justificación científica o supuestamente científica, eh, y cómo eso se traslada a las prácticas. Eh, ¿Hasta qué punto esa diferencia entre emociones y afectos tiene un impacto real en cómo estamos pensando lo educativo y cómo estamos actuando en educación? Eh, Digo, al final se termina centrando el discurso en lo afectivo o en lo emocional, ¿no? Entonces, eh, ¿no hay ahí también un recorte que está dejando por fuera algo importante? ¿Cuánta atención real se le está dando a lo estructural, a lo político, a lo socioeconómico, cuando eh, finalmente, si dejamos de lado el término emociones y nos centramos en el de afectos, cuando de todas formas la mirada está puesta ahí? Claro. No, Eso me no, parece un problema no claro. salvado, ¿eh? Claro, claro, entiendo. Pero sí, entiendo. O sea, que en el fondo no importa la palabra, digamos, las palabras tienen su carga, pero tampoco es que eso se soluciona, yo entiendo, cambiando una palabra por otra. Pero pensado, por ejemplo, en el enfoque de la educación emocional, tal como el recetario, digamos, mainstream, no oficial de la educación emocional, que Mm, un poco esto aparece en el flyer que armamos de la actividad, a nosotros nos parece sorprendente, llamativo que la propuesta para el tratamiento de los afectos o de la emocionalidad en las escuelas pase por esas técnicas de, bueno, primero la autoobservación, ¿no? El autoconocimiento, el autocuidado, la autoestima, toda esa cosa como de meterse para adentro y observarse, frente a, pensamos, por ejemplo, no sé, una manera de pensar la afectividad en los vínculos, en las relaciones, incluso en las relaciones familiares, escolares, digamos, por ahí sin ir a un nivel de análisis macro de las relaciones de producción, laborales, mm, sino, pero sí una mirada menos solipsista, digamos, ¿no? Como menos hacia adentro de cada uno, como esta idea de que las emociones están finalmente en el cerebro y como una cosa tan hacia adentro, frente a una manera de pensar las emociones. Digo, también, por ejemplo, hay muchos autores, hay muchas antropólogas australianas que a mí me gustan, tipo Sarah Ahmed y otras más, que trabajan esta idea de la emoción como en el entre, ¿no? No esta idea de dejar de sí. pensar que la emoción está dentro del cuerpo como una bolsa de piel y pensar como la emoción como algo que tiñe las relaciones y en el entre de las personas. Digo, eso por ahí, más allá de la palabra, es cómo uno piensa la emoción. Y esta idea que creo que Claro, está muy claro. contenida en la idea de la educación emocional, que la emoción está dentro, ¿no? Como algo de meterse para adentro, buscar esa verdad, también como esa idea de refugio en la interioridad de cada uno, desconociendo el carácter, como decías vos, social, histórico, producido, y con otros de la emoción. Eso nos parece como nosotros una cuestión de alarma, ¿no? Como qué cosa un tratamiento de las emociones en la escuela, que es por definición un lugar de lo colectivo, de lo común, que mete a cada uno adentro suyo. Ujú. Eh, bueno, sí. Pensando esto, ¿no? Como de si es solamente una cuestión de las palabras o qué cosas cambian este desplazamiento de la ESI o de la afectividad a lo emocional. Mm, Eh, y también, y te tiro esta última cuestión que habíamos estado planteando. Hace un tiempo charlando con una compañera que no es del equipo, pero que se dedica a temas parecidos y trabaja en la escuela, es de otro palo, y yo le venía contando esta actividad y lo que veníamos pensando. Y ella me decía, bueno, pero, y le conté que no nos había ido muy bien hasta ahora en las charlas con docentes, y ella me decía, bueno, pero ustedes no pueden ir a criticar eh, una técnica o una solución que hayan encontrado sin proponer otra solución, digamos. Nadie les va a escuchar, nadie va a querer saber nada si ustedes van a decir esto no funciona y se van. Y yo dije, en el momento le discutí, le dije no, porque justamente el problema es que no hay tips, no se pueden dar recetas para... Pero después me quedé pensando, y hay algo de la efectividad de nuestros propios discursos que es verdad, digamos, pienso, que una teoría crítica de la educación emocional, tendríamos que poder decir algo, o que sea imaginar cómo sería un tratamiento posible de la afectividad o de las emociones en las escuelas que no repita este mismo recetario de la educación emocional. O sea, mm, si estamos en condiciones de la teoría crítica de proponerle otra cosa al sistema educativo, otra manera, digamos, de lidiar con esto que se presenta como un problema con solución ya, ¿no? Porque es esa lógica problema-solución, ¿no? Bueno, el problema es la apatía, la violencia,
la desigualdad, la solución es la educación emocional. Entonces nosotros decimos, bueno, no, esto no es una educación, esto no es la solución, y nos vamos, y bueno, resuelvan como puedan, o si tendría, digamos, es pura crítica o tenemos posibilidades desde este marco teórico de proponer algo en las escuelas. Mm. Porque digo, hace falta, capaz no Eh, hace falta proponer nada, ¿no? Pero me parece una bueno, objeción esa sería crítica, válida. me parece una pregunta en sí misma, ¿no? Hay que proponer algo, como pregunta que creo que se sostiene y que genera problemas en sí misma. Eh, no sé, yo creo que hay algo de como un cierto intento desde el discurso crítico de pensar cómo se puede hacer esta educación emocional crítica, incluso pensando en apropiarse de metodologías y técnicas de la educación emocional con otras intencionalidades. Entonces me parece que ahí hay una primera pregunta sobre si las metodologías son neutrales y pueden ser apropiadas, ¿no? Desde otras intencionalidades políticas, o si las metodologías ya están en sí mismas atravesadas por lo político y por estos marcos teóricos de los que hablábamos antes. Porque muchas veces lo que pasa en la práctica es eso, ¿no? Como hay incluso, si te vas a lo más chiquitito del aula, pero también pensando en qué pasa a nivel investigación educativa, ¿no? Pero en el aula también pasa que hay docentes que dicen, no, yo tomo esta herramienta de acá, esta herramienta de allá y trato de hacer esto que tiene como una intencionalidad distinta a la que originalmente se había pensado para esas metodologías. Bueno, no cargan las metodologías con otras cosas más allá de lo que se ve. Y al mismo tiempo, bueno, ¿cuál es el margen ahí para la resistencia de los sujetos y para hacer otras cosas con esos materiales que vienen un poco, que bajan un poco desde estos grandes discursos, ¿no? ¿No? Eh, y después pienso, eh, no sé, hay algo que a mí no me termina de cerrar con respecto a cómo se recortan los problemas en el medio de esta agenda, ¿no? Como hablabas de la cuestión de, que no sé bien qué enumeración habías hecho de problemas, pero no sé, la violencia, Todos. todos, la desigualdad, etcétera. Eh, yo no sé si la respuesta a esos problemas es trabajémoslo entrando desde los afectos. Creo que en todo caso esa sería como la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. Eh, Hace poco hablaba di una charla sobre este tema y había una persona que trabaja con educación emocional y hablaba de las desigualdades de género en términos de falta de empatía. Bueno, yo no sé si ese recorte del problema es el que a mí me gustaría darle al fenómeno, ¿no? Ah, Pensando también que esos recortes producen una determinada forma de ver el mundo, de encarar las soluciones, de imaginar futuros posibles. Entonces, ahí, bueno, es volver sobre la misma pregunta sobre qué centralidad tendría que tener lo emocional, ¿no? En claro, la escuela, en pero la en escuela, general. claro. Sí, Eh, sí, sí, en general, claro, y en la escuela un poco lo que nos inquieta es esta idea como de público cautivo. ¿Por qué en la escuela? Y porque están todos los niños y las niñas ahí. Digamos, como que hay claro. algo de estar a disponibilidad del saber poder, en este caso de la Ujú. educación emocional, pero que justamente nosotros cuando vamos a buscar lo específicamente escolar, la pertinencia de lo pedagógico y lo educativo, no encontramos mucho más que esta idea de, bueno, que están ahí. Claro. No, sí. En relación con esto, pensaba, bueno, ¿cuál es la diferencia entre hacer yoga, respirar, mindfulness, lo que sea, en casa y hacerlo en la escuela, ¿no? Como que qué pasa, por qué es un problema que eso se transforme en una política educativa. Claro, es Creo que que eso, esa es la pregunta, digamos, ¿por qué es un problema? Y transmitirlo de una manera, porque además hablábamos antes de los componentes científicos, ideológicos y la dificultad de separar estas dos dimensiones. Eh, pero en algún punto me parece que hay que hacer pie en algún argumento
más desideologizados, si querés, en el sentido de que yo muchas veces mi respuesta es, y es un problema porque estamos produciendo una subjetividad neoliberal zarpada, digamos, lo que estamos generando son niños y niñas autosuficientes, autónomos, empáticos, digamos, con todo este decálogo. Mm. Y eso para mí es un problema porque yo no comulgo con la ideología neoliberal, pero quizás para otros no sea un problema, sea, digamos, algo positivo de la educación emocional, esa construcción de la subjetividad. Y eso ya tiene que ver con cómo uno se para. Pero Mm. me parece que tenemos, que quizás se podrían encontrar argumentos como que, que unen la brecha, que más allá de solamente cuáles son los valores que se transmiten, ¿no? Argumentos que tengan que ver desde la especificidad de lo escolar, digamos, que si esto le hace bien o le hace mal a la escuela misma, a los modos de funcionamiento de la escolaridad, a la autoridad de los docentes, a, digamos, si es este el sentido de la escuela, que la escuela tiene que enseñar efectivamente es la propia emocionalidad o es la transmisión de un mundo de conocimiento, digamos, como que se puede correr por otro lado, Ujú. porque si no a veces te pasa que te encontrás del otro lado que te dicen, sí, a mí me encanta la empatía y la autonomía y es lo que yo quiero, digamos, como pensando Mm. esa es la pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema puede haber? Además en esto, en algo como que respiren, que hagan yoga, ¿qué es lo peligroso en eso? Me parece que es difícil de transmitir. Nosotros por lo menos todavía no tenemos una respuesta. Quizás creo que algo de lo que decías vos está muy bien, que el problema es que al estar mal planteado, justamente, al estar mal planteado el problema y mal ubicado, digamos, es como un esfuerzo inútil, un desgaste, ¿no? Donde finalmente no es esa la manera de resolver los problemas y mientras hacemos todo esto no estamos haciendo otras cosas que se podrían hacer para resolver esos problemas. Y no Sí, encuentro pero todavía. además está la pregunta de si sirve, ¿no? Como que no se resuelve el problema del bullying haciendo un círculo en donde las personas digan lo que sienten, ¿no? También es eso, porque incluso esos argumentos que dicen, no, bueno, pero son reglas, procedimientos que apuntan a solucionar, bueno, ¿realmente soluciona? La realidad es muchísimo más compleja, ¿no? La vida de los estudiantes y las estudiantes, la vida de las escuelas es mucho más compleja que sentarnos en un círculo y estar obligados a confesar lo que sentimos. Hay como una subestimación, ¿no? Muy fuerte de los Mm. estudiantes y de los adultos, a los que también nos obligan muchas veces a estas actividades, Sí, como algo de una infantilización también de estas actividades en las que hay que participar, hay que obligar ujú. compulsivamente. Sí, creo que ahí la cuestión de lo coercitivo aparece, ¿no? Como una obligación de participar, una obligación de expresar lo que sentimos, de confesar lo que sentimos, eh, y siempre poniendo ese el yo siento como punto de partida, que para mí ahí hay algo de esto que decías, de la ruptura de la función de la escuela o lo que tendría que darse en la escuela o construirse en la escuela. ¿Dónde Ujú. queda lo común si siempre se ingresa al pensamiento educativo desde lo individual, lo personal, lo fragmentado, ¿no? Sí, la cuestión de lo común y lo colectivo me parece fundamental para como una vía de acceso. La cuestión de los aprendizajes y lo pedagógico es otra, digamos, como maneras de entrarle a esta problemática. Eh, sí, y pensaba, por ejemplo, ahora, quedan 2 minutos y 47 y se nos va a cortar la charla, pero ayer o anteayer apareció la noticia acá de una propuesta genial del gobierno de una ley contra el adoctrinamiento en las escuelas, para que docentes y alumnos y padres puedan denunciar a otros docentes y directivos que adoctrinen a los niños y las niñas. Y yo pensaba en esta idea del adoctrinamiento, ¿no? Y en las técnicas, digamos, el paquete de educación emocional, que no solo tiene determinada mirada del mundo de qué es una subjetividad sana, productiva, deseable, sino que todo ese saber sobre la subjetividad y sobre los vínculos van justamente junto a técnicas, por eso de la cuestión de Pablo Salum, como el yoga, el mindfulness, la meditación y no sé qué, que están medios, digamos, como que tienen como fin eh, permear, si uno quiere, la conciencia crítica, predisponer, ¿no? A escuchar lo que el otro dice, a como bajar algo de la guardia. Y hay algo de adoctrinamiento muy fuerte, ¿no? Donde se hace una meditación guiada, se respira, no sé qué, y luego porque además de eso se deposita un determinado saber
específicos sobre la subjetividad, sobre los valores, como que hay una cuestión de adoctrinamiento muy fuerte en la escuela, con niños Ujú. chiquititos, con una bajada ideológica fuertísima. Entonces también Sí, desde ese lado me parece que es una discusión, como qué es adoctrinamiento. Hablar de las abuelas de Plaza de Mayo es adoctrinamiento, pero hacer una meditación guiada y no es adoctrinamiento, ¿no? claro. Sí, hay algo ahí de qué es lo que se percibe como apolítico, como neutral, como objetivo, ¿no? Y volviendo de nuevo a qué rol cumple la ciencia o la pseudociencia en justificar esa supuesta neutralidad y objetividad de lo que se propone, ¿no? Claro, me parece que Por, bueno, por en la qué, medida en por que qué- se muestra como algo por qué objetivo. exacto, sí, 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 por qué lo emocional aparece como algo naturalizado, como apolítico, ¿no? Bueno, yo iría hasta acá, Juana, si te parece. Me parece que ya tenemos un montón de preguntas. Te agradezco mucho que hayas participado. La verdad es que nosotros estamos entrando al tema y, bueno, medio que vos y Juana, vos y Ana son nuestras referentes, así que las vamos siguiendo. Nos parece re importante el laburo que vienen haciendo hace ya bastante y creemos que se vienen años para dar esta discusión. Eh, Justamente, bueno, algo de lo que hablamos de la mezcla entre lo político, lo ideológico y lo científico, pero estas teorías con un basamento científico muy fuerte, sin embargo, tienden a avanzar en algunos signos políticos. Más o menos, ¿no? Porque algo de lo que hablábamos también antes, de que esta buena prensa que tiene y esta percepción aparentemente apolítica hace que a veces en algunos lugares los proyectos de educación emocional salgan con votos de derecha, de izquierda, de todos los Sí. signos, ¿no? Como esta idea de qué problema puede haber. Pero más allá de eso, digamos, creemos que en momentos de gobiernos más neoliberales, con una agenda política educativa más neoliberal, estas políticas tienden a avanzar y estos años van a ser feroces. Y por eso nos parece importante organizar algo del orden de lo que vos, esta palabra que vos usaste, de la resistencia, eh, o de la resistencia, o por lo menos de cierto pensamiento crítico, cierto posicionamiento crítico en las escuelas, y que nosotros tratamos de evitar, o creemos que por ahí habría que evitar, tanto el rechazo absoluto, ¿no? O como decir, no, nada de todo esto, y tampoco comprar el paquete entero, sino ver qué se puede hacer ahí, qué margen de maniobra hay en eso. O en realidad, y si volví a enganchar en la charla, pero ya terminamos. Pero en realidad es que no sabemos muy bien cuál es el discurso que habría que enhebrar, ¿no? Nada de todo eso, tipo, no a la educación emocional como no al ALCA, ¿no? Sáquenme todo esto de la escuela. O si hay alguna vía para decir, bueno, hacer lugar a algo de esto que aparece y resignificarlo. Porque está esto que decías vos, hasta dónde se puede tomar esto, ¿no? Y hacer otra cosa. Mm. Eh, pero bueno, ¿cuál es la posición más productiva que pueda adoptar la comunidad docente y la comunidad educativa? Esa es otra pregunta también, como cómo posicionarnos frente a esto. Digamos, esto avanza, ¿y nosotros qué hacemos, no? O sea, ¿hacemos un escudo humano y no dejamos que pase? ¿O tratamos de transformar esto? Ujú. Sí, creo que es una pregunta que es importante y que también es importante pensar si no hay también diferentes niveles, ¿no? Como una cosa es desde la investigación educativa, cómo investigamos sobre este tema, y otra cosa es quizás un posicionamiento más militante que podemos tener en otros ámbitos. Creo que también hay algo que creo que hay que siempre tratar de tender puentes entre investigación y práctica, pero también pensar cuáles son las necesidades distintas de cada ámbito, ¿no? Entonces, en donde quizás la investigación es un espacio donde antes de apurarnos a encontrar respuestas, está bien quizás quedarnos en la parte negativa de la crítica un poco más de tiempo hasta estar seguras de para dónde Claro. responder, ¿no? Mm. Eh, y después creo que es muy interesante ese vínculo que sugerías recién sobre la cuestión de la educación emocional y el tema de estas políticas anti-adoctrinamiento que están empezando que no son ideas nuevas. De hecho, hace por lo menos 2 años ya había habido algún proyecto de ley en Mm. Ciudad de Buenos Aires sobre ese tema. Es que claro, Entonces, son cosas que ya vienen instalándose poco a poco y sobre todo más allá de las políticas en los discursos, ¿no? Como esta idea
de la escuela como espacio de adoctrinamiento Claro. aparece mucho en los Pero discursos. es impresionante cuando uno lo mira así, cómo se ve tan claro ahí el preconcepto de la emoción como algo apolítico, Exacto, por fuera, digamos, como uno puede decir, bueno, aprender sobre la última dictadura, que es histórico, que eso es adoctrinamiento, es político, pero las propias emociones, en el momento en que es algo natural, orgánico, propio, ahistórico, eso no tiene nada que ver con ningún signo político, eso es pura objetividad. Ahí hay una falacia importante a desarmar. sí. Y creo que en relación a esto de cuál tendría que ser el posicionamiento o para dónde encarar, ¿no? La cuestión de cómo criticar esto, creo que hay algo de ponerle el énfasis a que esto sí es político, que es algo importante, ¿no? Como una forma de desarmar ese discurso que se pretende neutral. Eh, entonces, creo que esa dicotomía es entre las emociones como algo neutral y lo otro que sería lo que adoctrina, Claro. es algo que hay que romper. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Juana, te agradezco Muchas muchísimo. gracias a vos. Y vamos a seguir en contacto porque queremos seguir tirando de esta cuerda y ver si organizamos un poco acá la resistencia. Muchísimas gracias por la Este, invitación y me estoy a disposición para tirar de todas las cuerdas. muchísimas gracias, Juana. Te mando un abrazo enorme y de parte de todo el equipo, muchas gracias. Muchas gracias a vos y a todo tu equipo. Un abrazo. Chao, chao, Juana.